Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Contacto Legal, el cual llega gracias a esta importante iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Cristian. Estoy nuevamente contento, no solamente porque podemos sobrevivir al tercer programa ya, sino que además veo que hay personas que se están conectando con mayor constancia y eso se saluda, les agradecemos a todos, a todas. Y además estoy feliz porque vamos a tratar un tema muy importante, muy coyuntural, que es qué debemos entender por la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial. Y para eso, pues, tenemos un invitado realmente de lujo. Por favor, Y pues, haz los honores para efectivamente. presentarlo. Claro que sí, un invitado de lujo, además que es amigo de la casa y a quien tenemos pues enorme gratitud porque dentro de su complicada agenda siempre está dispuesto pues a atender requerimientos de quienes abusamos de su amistad. Tenemos el día de hoy con nosotros al doctor Carlos Hackanson Nieto, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, es profesor ordinario principal por la Universidad de Piura y titular de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Cristian, Julio, por la invitación. El honrado soy yo. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y conversar. Ojo, ustedes son constitucionalistas, ¿eh? Con lo cual esto es una tertulia. Esto es una tertulia. No me vengan ahora aquí a poner contra la pared, ustedes son constitucionalistas también. Muchas gracias, querido profesor. En verdad es un gusto verle al menos de forma virtual. Seguramente ya nos veremos pronto, sobre todo en Arequipa, con motivo del Congreso de Derecho Constitucional. Ahí estaremos juntos. Claro. Y el tema que hoy queremos abordar, querido profesor, es sobre respecto a los alcances de la incapacidad moral permanente del presidente de la República, en este contexto en el que ya se han votado dos cuestiones de confianza contra el presidente actual, contra el presidente Castillo. Uno, que no llegó a sobrepasar la admisión, el segundo que sí, obtuvo 54 votos a favor, y en el transcurso del inicio de esta semana, se ha conocido que hay un colaborador eficaz en proceso de corroboración que afirma que el presidente ha solicitado y recibido una suma de dinero para un soborno. Y sin embargo, en todo este contexto, en el ámbito jurídico, no cesa el clamor, las investigaciones, en los estudios jurídicos sobre los alcances de la incapacidad moral permanente. Sobre eso queríamos hablar, Cristian. Sí, efectivamente. De hecho, el tema tiene bastante interés político, aunque en realidad por el lado político, como bien decía Julio, no es ninguna novedad. Han habido ya dos mociones de vacancia frustradas, por decirlo de alguna manera, pero también es cierto que pareciera que el debate sigue permanentemente vigente por el hecho de que no tengamos de pronto contornos mínimos para entender la incapacidad moral. Sabemos que el tribunal pues en realidad optó por no, digamos, entrar en tema, y por eso nos gustaría conocer la opinión de un especialista como es el doctor Carlos Hackanson para que nos ilustre esos contornos de lo que podríamos entender por incapacidad moral permanente. En ese sentido, un poco, Carlos, para aprovechar tu agenda y tu tiempo, vamos directamente a esta conversa, porque efectivamente aquí nosotros en realidad lo que buscamos es dialogar con profesionales como tú que nos puedan un poco abrir el panorama y el espectro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu posición? Es decir, ¿cómo podríamos interpretar la causal desde tu punto de vista? Muchas gracias a ti, Cristian y Julio, por la invitación nuevamente. Lo que veo que hay que partir es que lo que la Constitución nos dice es que procede la vacancia por incapacidad física y moral permanente, ¿no? Entonces, la retórica ha ido por el 50%, ¿no? Es decir, capacidad moral permanente, cuando es física y moral permanente. Con esto quiero decir que descarto que lo moral es mental, ¿no? Porque dentro de la incapacidad física subyace, por ejemplo, la incapacidad, por ejemplo, también cognitiva, que es implícita, ¿no? En la incapacidad física, porque incluso si se tratara, por ejemplo, de la capacidad locomotora, hemos tenido un presidente del Ecuador y en el siglo pasado estuvo Roosevelt también, o sea, y 4 veces presidente, no te pases. Con lo cual, en plena guerra, no hay ningún tipo de incapacidad.
pero sí, dentro de la física está pues lo que son la capacidad cognitiva también. Entonces, ahí la capacidad moral viene también, dado que hemos tomado el presidencialismo, esta figura a nuestra manera. El presidencialismo también tiene claro que el presidente hay como le dicen, moral leadership, ¿no? Es un liderazgo moral, ¿no? Entonces, esto no es gratuito, no es que se le ocurrió un constituyente, ¿no? Cierto que llegó desde la Constitución de 1839, pero también hay que ver también los contextos, ¿no? Lo que son el 1839, la de Huancayo fue culminando una etapa que en época escolar para mí era incomprensible, ¿no? Que era de la frustrada Confederación Peruano-Boliviana, en que pues eso era, o sea, House of Cards es una pelea del parque aquí de la esquina en comparación con lo que pasó ahí, o sea, ahí hasta fusilaron a Salaverry, o sea, todos querían lo mismo, pero todos querían hacerlo ellos y no contar con ninguno de los otros. Gamarra, Santa Cruz, todo fue. A mí no me extraña, por ejemplo, incluso tras un fusilamiento también, no me extraña que se le ocurrido traer esta causal, ¿no? No me extrañaría en un contexto, estoy lanzando hipótesis, ¿no? De lo que pudo, que coinciden con el contexto histórico en que llegó esta figura, ¿no? Yo veo que puedo ver que hay tres pilares entre las competencias que tiene el presidente y atribuciones que tiene. Hay tres pilares que de alguna manera creo que convergen todas las demás atribuciones que tiene dentro y fuera el presidente de la Constitución. Dentro de la Constitución y fuera el 118 tiene otras atribuciones. Pero hay como tres pilares, ¿no? Como primero personifica la nación, ¿no? O sea, todos de alguna manera estamos representados en él, ¿no? Segundo, el presidente administra la hacienda pública, ¿no? O sea, administra nuestros impuestos, ¿no? De una manera dirige los impuestos, ¿no es cierto? Y luego el presidente dirige las relaciones internacionales, ¿no? Y dirige las relaciones internacionales, ¿no? Curiosamente, si uno ve la lista, por ejemplo, de cosas que viene revelándose de este gobierno, las tres están incursas. Puedo citar ejemplos para las tres, para las relaciones internacionales, para la hacienda pública y para personificar a la nación, ¿no? Pero veo que esas tres tienen algo que ver, pero también es cierto, por otro lado, que la institución es una institución de alta excepcionalidad, ¿no? Es una institución, por ejemplo, en la cual partamos de la idea que el presidente llega blindado porque por la realidad del país es un jefe de Estado que no puede caer en principio en las vicisitudes del juego político, ¿no? Siempre hay que tenerlo lo más lejos posible. Por eso hay un primer ministro, ¿no? Que llega de la Constitución 1856-60, que es un poco el parachoque, ¿no? Entonces, y es el que le cambia el gabinete y él un poco queda incólume, ¿no? Se declara que sus actos son nulos, incluso pasan a la cuenta del ministro si se equivoca, ¿no? El "The King can do not wrong" está ahí también presente, o sea, el presidente no se equivoca, cae. Pero claro, hay dentro de este colador, el presidente es un colador de faltas, en lo que respecta a cuestiones pues, que tienen que ver con las inconductas, eso ya no se puede colar, ya no se puede dejar de colar, o sea, hay algo que de alguna manera es residual. Y yo diría, por ejemplo, que cuando estas cosas ocurren, deberían primero ser excepcionales y segundo, antes de llegar a ellas, el trámite de la vacancia debería de alguna manera estimularse cuando un presidente pues se niega a renunciar. O sea, yo diría que debería renunciar antes de poder llegar. Es menos traumático que el presidente renuncie. Hablo en abstracto, no me estoy viendo ahorita este problema, ¿no? Sí, que el presidente renuncie, exacto, a que el presidente se quiera quedar. Hay una frase que está en la película esta de Anthony Hopkins que se titula Nixon, que fue por Oliver Stone. Así es, que al final él dice, o sea, ¿y qué pasa si no renuncia? Y sus asesores le hacen la pregunta y le contestan de una manera increíble. Cuenta con el ejército. O sea, no dijo cuenta con la Constitución, no, cuenta con la fuerza, ¿no? Cuenta con el ejército, ¿no? Y renunció. Entonces, esto no dista mucho, ¿no? Cuando se dio la disolución del Parlamento, todo el debate terminó cuando se vio la famosa foto en la sala Grau, ahí, presidente con los militares y se acabó. Claro, que tiene el poder de facto, digamos. Así es. Esa foto fue histórica. Esa foto ya había vicepresidenta, esa foto fue histórica. Entonces, que también un poco
nos oculta un poco a nosotros cómo somos, porque finalmente parece que hay una sombra del imperio ahí, de que ya aparecen los tanques y ya, en fin, ya se acabó, ¿no? Eso no parece no haberlo superado, ¿no? Yo lo que veo es eso, que el presidente, primero la Constitución, blinda al presidente de una manera que incluso solo se le puede acusar por algunas cosas, se puede acusar a un asalto funcionario, pero el presidente solamente de algunas cosas que son límite. O sea, si el presidente ya prohíbe que el Parlamento se reúne, que se reúnan los jurados de elecciones, se impide las elecciones, entonces, eso disuelve el Parlamento por causas ajenas al artículo 134. Entonces, ya, pues, ya hay que acusarlo, ¿no? O sea, está previsto que el presidente esté, tratar lo posible que no caigan en estos errores, pero claro, ya son inconductas, ya son Claro. de él, no que recibe el decretito, sino que él es el que las produce. Entonces, Carlos, si entiendo bien, un poco para ir poco a poco más concretizando el tema, entendemos desde tu perspectiva que es una medida excepcional o extraordinaria, pero viable, que no sea susceptible de manejar ciertos contornos o alcances mínimos para determinar cuándo es incapacidad moral. Es decir, tenemos tres grandes posiciones o atributos del presidente y en función de esas tres, que haya cierta flexibilidad para ingresar alguna conducta dentro de la denominada incapacidad moral. Es que yo lo que veo lo que sostenían los magistrados desde una constitucional entonces, es que ellos argumentaron la sustracción de la materia y luego empezaron a circular, recordarán, una serie de, bueno, es el Perú, pero está pasando en Estados Unidos también, ¿no? Hace poco, ¿no? Circular fallos, ¿no? Modelos de fallos, borradores de fallos, ¿no? Y ahí se veían unas cosas muy curiosas, porque por más que puede decir que sean apócrifos, cosas curiosas como, por ejemplo, no solamente es una grave inconducta, sino tiene que haber una especie de indignidad ciudadana, como querían, dando a entender, mira, no ponen apoyo porque ya será muy fresco, pero sí ponen encuestadoras, pero va a tener algo que solo se puede medir con encuestas, ¿no? Que entonces van a privatizar la vacancia. Entonces, de acuerdo, ok. Entonces eso el Parlamento quedaba un poco a merced de lo que fue el Parlamento se decidiera, que es un poco la tendencia a lo que los parlamentos están terminando, y es tristísimo, ya el nuestro actualmente, bueno, aparte que hace sin una Cámara hace más de 20 años, ya no tiene inmunidad, ya no se reeligen inmediatamente. Entonces abandonamos un poco la interpretación histórica, civilista, esta que nos dice que la incapacidad es meramente mental, ¿no? Podemos optar, yo coincido en realidad, con una opción mucho más completa, una lectura mucho más amplia, ¿no? Un textualismo histórico afincado, sobre todo en el derecho civil. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, para la defensa cuando se incurre en estas situaciones? Tenemos una reciente, ¿no? La vicepresidenta, por ejemplo, claro, ha incurrido en una infracción constitucional prevista el 126, en donde se dice, bueno, es conveniente, es mejor, una regla en la cual el ministro esté lejos de cualquier gestión pública o privada, privado o personal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es una regla que a su vez se fundamenta en un principio de transparencia, ¿no? Y eso, sí, ¿no? Pero ¿qué hace la defensa? Dicen, sacan las teorías del derecho civil, no, los hechos impropios, los actos impropios, y no sé qué, empiezan a hablar más que menos que son civilistas, explicando poco más hablan de la muralla china y poco más o sea, sí, ya pues, ¿no? O sea, ya pues, es un tema político. Ahora, justamente con relación a eso, ¿qué se requiere para declarar la vacancia? ¿Únicamente el peso de los votos y entender que eso es lo que domina, o debería tener un estándar, una cierta base de prueba, una cierta lógica? ¿Qué debería reunir? ¿Qué condiciones debe reunir la vacancia? Es que ahí estamos en una situación, porque claro, la vacancia, como la disolución fue la última figurita del álbum del parlamentarismo peruano que salió a la calle, ¿no? Siempre estaba ahí, y para mí ha sido, por ejemplo, una especie de institución de carácter disuasorio, ¿no? O sea, el presidente, por más que podría disolver, no disuelve, porque espera un cambio de comportamiento por parte del Congreso. Mira, acá tengo mi carta, o sea, pórtate bonito porque por lo menos el último año será año electoral, ya no me hace caso, pero el último, pórtate bonito, y buscaron un cambio de comportamiento, ¿no? Pero no, se aplicó la vacancia, y se aplicó la disolución, y la censura salió al año siguiente, es como una especie de respuesta tardía. Y esto, la censura, la vacancia es una respuesta tardía,
y han salido de la caja de Pandora y ha creado toda esta distorsión, ¿no? Entonces, claro, cuando coincido cuando me dicen, pues, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son? Es que cuando se dan estas inconductas, y ha ocurrido en países, repito, el caso de Nixon, Nixon renunció por menos. Nixon renunció, Nixon renunció por menos. Pero hemos llegado a un punto en que es tristísimo, y era la institución, el hecho que el presidente esté en curso una causal, pero para no hacer la bola de nieve más grande, y sabiendo que él está en una situación, no puedes convertir Palacio de Gobierno, que te protege por la Constitución, en un cuarto de pánico, pues. Que lo Ahora, que ocurrió sí, con ahora, el preso se va, porque si alguien se va preso. vale, Carlos, pero justamente aludiendo al tema de antecedentes, de escenarios, digamos, cercanos a lo que podría estar pasando hoy por hoy en el Perú, sin ir muy lejos, si vamos un poco al pasado más cercano, recordemos que Vizcarra fue motivo de vacancia nada más y nada menos por declaraciones de colaboradores eficaces cuyas Sí, declaraciones todavía ni siquiera se habían corroborado. así Y es. el contexto precisamente de esta entrevista tiene lugar a raíz de lo que bien decía Julio, que nos hemos Sí. enterado pues el último fin de semana. Entonces, yendo un poco al tema de los antecedentes como asidero para tomar una decisión que sabemos que es factible tanto política como jurídicamente, ¿tú considerarías, Carlos, que considerando ese antecedente de Vizcarra, que no es tratar de ir muy lejos, ni hasta Nixon, sino solamente hace algunos añitos nada más, ¿consideras que es un precedente que podría ser aplicable y por lo tanto susceptible de invocarse para promover una vacancia eventualmente en este caso? Yo creo que el presidente, digamos, lo que hace el Congreso no es una labor que hace el Ministerio Público, ni tampoco, tampoco están virtuando pruebas. Lo que hace el Congreso es estudiar indicios, ¿no? Indicios que conllevan a una situación, ¿no? Límite, ¿no? Que de preferencia el presidente, por sus asesores, debería hacer un paso al costado, ¿no? Y que de una manera de esa manera tratar que en el ambiente político ya no se trate del tema lo menos posible, y que esto se ventile con sus defensores en el poder judicial, ¿no? Pero, pero no ha sido el camino Ahora, elegido, ¿no? ¿y hasta qué punto podría ser válido que el presidente diga, poniéndonos un poco en el papel de abogado del diablo, por qué tendría que irme si las declaraciones de los colaboradores no han sido corroboradas y yo gozo de la presunción de inocencia? ¿Por qué se piensa que ya soy culpable y me tengo que ir, me quedo Claro, hasta que porque, se declare por autoridad competente o claro, que la investigación tenga más asidero? esa es la segunda parte, porque el presidente puede ser investigado, ¿no? Entonces, en esa investigación se va a poder esclarecerse, por ejemplo, cada vez más, ¿no? Y cerrarse el círculo, ¿no? Pero ya lo votaron. ¿Perdón? No, Pero digo, bajo ese claro, pero entendimiento ya lo votaron. es que, claro, la prudencia del Parlamento es esperar, ver el momento se pueda cerrar el círculo con relación a la investigación del presidente, porque se le puede investigar, pero eh, claro está que si el Ministerio Público no hace su labor prontamente, y por otro lado siguen apareciendo audios que colocamos en el escenario en que tienen que estar el presidente, que tienen que estar corroboradas, yo veo que la institución del presidente está bastante mellada. O sea, pero por otra parte, para continuar, y por otra parte, veo que la situación o sea, no es actor para agradable para nada que verse en una situación de esta naturaleza que entrampa al país, ¿no? O sea, yo veo esta situación, por ejemplo, ya con el tema que tengo que el Congreso que les he comentado antes, eh, hablaba del presidente, comentaba el hecho que bajo la Constitución del 79, los presidentes de la República eran senadores vitalicios, recordarán. Hoy que se habla del Senado, tú vas a plantear eso, te comen vivo. Y eso porque la presidencia está capitulada. O sea, y no por ahora, sino esto es un ciclo de presidentes que hemos tenido que, la verdad, y ahora si sacas además la vacancia, volverla a meter a la caja de Pandora, yo haría ajustes en la Constitución. El último año no, Sí, no lo sí, bajaría,
y la disolución parlamentaria sería, no solamente, y la disolución parlamentaria no se puede tampoco el último año, ¿no? O sea, así como el último año, la Constitución dice no se puede el último año, tampoco va a acabar el último año, ¿no? Ya hubiésemos querido, todos somos generales después de la batalla, pero que en el caso de Vizcarra se hubiese exigido un primer ministro de transición y él tenerlo para inaugurar clausural, y eso, que también, y eso, ¿no? Tenerlo ahí parametrado, pero la solución fue nuclear, ¿no? Entiendo bien tu posición un poco, porque para dejar a Julio que tiene otras preguntas más todavía en el tintero, pero no queremos dejar de cerrar un poco la idea. Mi querido Carlos, entiendo entonces que por un lado eres de la posición de que la figura presidencial es una figura que de alguna u otra manera está protegida, pero eso no quita que pueda ser pasible de ciertas medidas como la propia incapacidad moral en atención a esos tres roles que bien has mencionado, ¿no? Entre los cuales es pues, representante de la nación a nivel exterior, el titular de la hacienda o el que vela por la hacienda pública, entre otros. Pero, y a la par, se entiende que eso significa que la incapacidad moral o la vacancia siempre es una medida extrema, por lo que entendía, si me corregirás, pero a la par, en esta situación concreta actual, un poco para cerrar tu posición sobre el asunto, hoy por hoy, pensando ya en la situación que nos hemos planteado del caso Castillo y la colaboración eficaz y el antecedente Vizcarra, desde tu perspectiva, ya esos filtros han sido completamente superados y lo que debería suceder desde tu perspectiva es que el señor Castillo tendría que renunciar. Una cosa así, si entiendo bien. Sí, eso es lo que quiero transmitir. Ok, vale, Carlos. Muchísimas gracias. Julito, por favor, adelante. Muchas gracias. Ahora, no definitivamente esa renuncia conlleva al sinónimo de que ya debe ser vacado, porque entiendo yo que debería ser por una cuestión más objetiva, o sea, una cuestión altamente comprobada, ¿no? Y que, claro, sea valoración finalmente del Parlamento. Sobre esta misma materia, querido doctor, el Tribunal Constitucional, como usted lo sabe muy bien, conoció un conflicto competencial con relación planteado por el Ejecutivo con motivo de la primera vacancia del expresidente Vizcarra, y el Tribunal Constitucional dejó, como ya lo había dicho Cristian al inicio, sin respuesta sobre los alcances de esta materia. ¿Usted cree que era conveniente que se aborde esta problemática a través del máximo intérprete de la Constitución, digamos, o la cosa está suficientemente clara, o hay que dejarla lo suficientemente ambigua para que el Congreso pueda tener un margen más o menos amplio de discrecionalidad? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que más me inclinaría a lo segundo que a lo primero, aunque parezca difícil. ¿Por qué? Porque las cláusulas en la Constitución, las cláusulas no son cláusulas, las disposiciones en la Constitución son abiertas, y por otro lado, si bien la vida, evidentemente siempre la realidad está por delante del derecho, y en el derecho constitucional mucho más adelante porque son disposiciones mucho más abiertas con sus principios y sus reglas, ¿no? Y creo que hay situaciones en que nunca, si me pedían, cuando el tribunal, y les ha pasado, no me vengan, también les ha pasado a ustedes, o sea, cuando pensamos qué cosa puede resolver, uno mismo se pone en la situación y cómo le puedo dar, y uno pues es la cuadratura del círculo, ¿no? Porque tengo el riesgo de diseñar, ¿no? Un producto, pues un contenido de interpretación, ¿no? De tal manera que se convierta pues como esas cláusulas de la póliza de seguro, ¿no? O sea, simplemente, que la esté bloqueando, prácticamente, que le esté bloqueando, ¿no? O como quien dice, pues, no sé, tiene que cumplir todos estos requisitos, y al final, que luego también se presta para otro sentido. El tema, por ejemplo, de las prisiones preventivas, se hacían requisitos, y hay unos casos que se subraron los requisitos e igual los metieron presos. O sea, hay ciertas cosas, eso también se ve. Entonces, digamos, estas delimitaciones se pueden terminar por activa o por pasiva, terminando en una arbitrariedad, ¿no? Una para que blondear al presidente, claro, y otra para no hacerles caso y tumbártelo igual. O sea, eso finalmente es un tema político que se resuelve por mayoría, ¿no? Pero las congresistas no pueden entrar, el hecho de haber sacado de estas instituciones a la calle es muy peligroso. La disolución ya forma parte del panorama, ¿no? Ha desplazado a la censura en gran medida y a la interpelación, ¿no? Estas somas nucleares, ¿no? La vacancia y la disolución. Ahora ya hablamos de otras cosas. Entonces no vamos todos, ¿ah? No vamos todos, ¿ah? Estamos algo más allá. No vamos todos, ¿ah? O sea, a eso hemos llegado, ¿no? Entonces es ahora, la ingobernabilidad, ¿no? En esa misma línea, mi querido Carlos,
de hecho, hay sectores que seguramente tú has escuchado también que como la incapacidad moral pues no ha estado, no ha sido delimitada, por lo menos por el tribunal teniendo esta oportunidad para hacerlo. Hay quienes dicen que como es tan laxa, es tan flexible, vamos a llamarlo de alguna forma, al final lo que importa es que el Congreso reúna los votos necesarios y con eso se puede tumbar un presidente. Es lo que también se ha escuchado, que es necesario poner ciertos contornos, porque si no, al final la discusión sobre si es realmente incapaz moral o no pasa a un segundo plano, porque hipotética o eventualmente si tiene los votos necesarios, cualquier cosa puede ser justificable sobre incapacidad moral, lo digo entre comillas por si acaso, y por eso me pregunto yo, y a ver si tú me ayudas, ¿no sería mejor eliminar la causal de incapacidad moral o tú estarías de acuerdo con que se mantenga a pesar de estos problemas que también hay que reconocer que nos podrían conducir a una ingobernabilidad que no deja de ser preocupante también para la figura presidencial? Porque yo comparto contigo la idea de que el presidente de alguna manera en nuestro modelo, guste o no guste, está de alguna forma pues, como tú bien decías, casi y está, tiene que pasar por diversos filtros para llegar hasta él, y ese es el temperamento de nuestro modelo. ¿Mantendremos la causal de incapacidad moral? ¿La eliminamos? ¿Cuál sería tu posición, vamos, final, si yo tuviera que tomar y firmar un documento? ¿Firmo o no firmo la incapacidad moral como causal para mantenerse o eliminarse en el sistema peruano? Yo, mira, veo lo siguiente, ¿no? Cuando llegó la censura a la Constitución peruana, en el año ya 33, en la Constitución del 33, se dio pues esta situación, ¿no? De los gabinetes pues que fueron derribados a Fernando Belún de Terry, ¿no? Belún de Terry no tenía la disolución, y ya la Constitución del 79 recoge la experiencia europea post Segunda Guerra Mundial y aparecen los elementos del parlamentarismo racionalizado, que es despectivo, porque decía que el Parlamento no tenía razón, ¿no? Eso se ha quedado como un mote desde la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento no tiene, está loco el Parlamento. Entonces, por lo cual, ¿y qué hicieron, no? Bueno, modificaron la censura, hicieron, bueno, pues ya no puede presentarla solamente un parlamentario, la presenta una lista mínima parlamentaria. Ya no se debate y vota el mismo día, hay un periodo de enfriamiento. Y ya no se vota con mayoría simple, sino se vota con mayoría absoluta. Y Alemania, además, tienes que colocarme el nombre del canciller que lo va a suceder, que es la moción de censura constructiva. Entonces, claro, entonces, ya mejor la quitas, pues, ¿no? mejor la quitas. Lo que hacen es bloquearla, ¿no? Cuando una institución, por lo general, el derecho constitucional no funciona, lo que hacen es bloquearla, ¿no? Parecería que la tendencia sería menos que quitar, sería establecer pues, la palabra de moda, pues los estándares y ver, pero eso significaría prácticamente ponerle candado, ¿no? Eso prácticamente sería muy difícil llegar y cuando la quieras aplicar, cuando tú estés de acuerdo en aplicarla y no puedas aplicarla porque tú lo que haces un candado, vas a pegar un caballazo jurídico que te vas a... Claro, es como que está en la línea gris entre lo político y lo jurídico, ¿no? Porque por un lado poner ciertos estándares significaría juridificar o tipificar de alguna forma la conducta, pero al mismo tiempo se quiere que sea de pronto ese espacio flexible al que puedas acudir cuando hay conductas que no son delitos, quizá tampoco faltas, pero que van en contra de la dignidad u honorabilidad o investidura del cargo presidencial. Total, tú mismo lo has dicho, mira, vamos al caso anterior, el tema de los votos, se modificó de mayoría absoluta a mayoría calificada, ¿no es cierto?, con reglamento. Entonces, correcto. Ahora decir, vamos a bajar los votos que podemos hacer para tumbarlo, eso me parece una leguleyada, pues, ¿no? Eso ya ves. Entonces, es que esos son los caballazos, pues, colocan, no, ya no, mayoría, sino mayoría absoluta, le colocaste un baremo, ¿no? Le has aumentado, pero ahora no, ya no conviene que bajaron para hacer, es lo mismo para nivel constitucional, no, pues. Justamente sobre eso, querido profesor, para tener algunas luces más adicionalmente de todo lo que ya nos ha dicho que es muy importante, ¿cuál es el procedimiento para hacer la moción de vacancia, el número de votos requeridos y todo esto que es tan importante, ¿no? Como para ir cerrando, digamos, con digamos, estamos hablando de un umbral, pues, de 87 votos, ¿no? Que es la mayoría que se colocó reformando por exhortación del Tribunal Constitucional en su momento, ¿no? Una composición pasada, ¿no? Del Tribunal, que se hizo luego incluso después del caso de Fujimori, ¿no? Que fue por mayoría absoluta, ¿no? Entonces, uno puede considerar como razonable que tiene que ser una mayoría de esa naturaleza, viendo un parlamento muy fragmentado, ¿no? Y que podría de una manera llegar a esos 66 votos. Pero, entonces, eso es, ¿no?
pero por otro lado, pues claro, hay cosas que se han implementado ya en la defensa pues, en sede parlamentaria que antes no había. Por ejemplo, el hecho de que el presidente se pueda defender, que eso no pasó. Bueno, el presidente estaba fuera del país, ¿no? Tampoco había Zoom, no había estas cosas. El presidente estaba fuera del país. No había, o sea, hay cosas que Además no, que tampoco le ahora sería importaba posible. ya, ¿no? O sea, lo que pase con él. Tampoco le Exactamente. interesaba ya mucho lo que le pase con él, ya había renunciado, digamos, Exactamente, de ya, forma... ya era un tema, es más, ya no tenía ni vicepresidente, todo eso había hecho agua todo el tema, ¿no? Y eso, entonces yo veo que superando es el tema de la votación, y bueno, se ha incluido el tema pues del derecho de defensa de una serie, de hecho va a ser un tema estudiado a nivel de constitución de regional, porque otros países no tienen, por ejemplo, Brasil tendrá color de mel, o el tema de Casilula, pero nuestro caso es muy seguido y puede dar una casuística, ¿no? Y incluso para la muy rica de lo que no se debe hacer, pero por lo menos va a dar una serie de antecedentes, ¿no? Y Sí. eso, entonces, pero sí creo, por ejemplo, el tema de la indignidad, ¿no? O sea, cómo llama la atención el tema que hay un efecto teflón, un efecto de indignidad, como un infiltro más que no sospechamos a margen de la Constitución, que solo que la indignidad ciudadana no llega a tal nivel como para motivar a que el presidente pues diga game over, ¿no? Game over. Ya mis 3 días de Jumanji se acabaron y Así ya está, es. ¿no? O sea, Vale, vale, me muchas llama gracias, poderosamente la atención todo esto, ¿no? totalmente. Y luego todo se relativiza, porque yo estoy de acuerdo con las marchas, pero las marchas, digamos, estas marchas de domingo, de paseo domingo por la tarde, la verdad que este, está muy bien, pero con Poli comiendo helado y pasando al perro, la verdad que no me parece, no, o sea, son las marchas como uno veía, pues incluso que pueda haber con WhatsApp, lo que sea, que pueda estar en la Plaza de Armas y se puedan renovar por grupos permanentemente, porque la gente tiene que trabajar, ¿no? Claro. pero como pasó en Argentina con De la Rúa, ¿no? Pero lo otro está muy bien que se hagan, pero que no afecten a la propiedad pública, privada, totalmente de Claro. acuerdo. Pero En bueno, esa línea, Carlos, un poco como para cerrar la entrevista, que por cierto ha sido muy ilustrativa, de bien hecho me bueno, quedo son ustedes con con sus un preguntas, no, bien buenos son. no, más bien disculparás que a veces tenemos que interrumpir un poco al No, invitado porque el tiempo, Sí, aunque estamos en redes, estamos en Facebook, en otras redes sociales, así como en la televisión, los espacios también así tienen es. unas limitaciones de tiempo y hay que respetarlas y por eso te agradecemos infinito, Carlos, que hayas Buenos aceptado son. estar con nosotros. Quisiera rescatar, si me permites, un par de ideas fuerza, sin perjuicio de lo que Julio también nos pueda compartir. Me parece importante poner de manifiesto primero que es la figura presidencial como un especialista además en el tema de sistemas de gobierno. Carlos, das cuenta, es una figura que en nuestro país está bastante protegida, eso hay que reconocerlo, no es casual lo del artículo 117 de la Constitución, que puede ser materia ya de otra entrevista y de ir por otras preguntas, pero efectivamente es una figura que está especialmente protegida y que la vacancia presidencial tendría que ser la medida pues extrema y que tu posición al respecto es que ya todos esos filtros y demás han sido superados por completo en el caso puntual de lo que estamos hablando de la coyuntura que nos aqueja como país y que el señor Castillo tendría que dar un paso al costado, ya ni siquiera esperar la vacancia, sino ya Así de es. propia iniciativa dar un paso al costado. Y lo segundo que me parece importante es que tengamos mucho cuidado al momento de establecer contornos o estándares, como bien decías tú, de lo que debe entenderse por incapacidad moral para que no pase no termine siendo una conducta tipificada que no deje margen de maniobra política, porque también ese es un espacio en el que uno podría acudir cuando estás ante una autoridad que tiene esa raigambre, esa alta investidura y que no cometa delito o falta, pero que no deja de incurrir en una conducta que no es honorable, por decirlo de alguna forma, o digna para ese cargo tan importante que se tiene. Y eso creo que es importante porque estamos precisamente ante una categoría que está en esa línea gris entre lo jurídico y lo político, y ese es el gran desafío, por supuesto, mantenerte dentro de esos contornos, y no es una tarea, por supuesto, sencilla. Muchísimas gracias. Por mi parte me quedo con esas dos ideas fuerza que me parecen muy importantes. Julio, por favor, adelante. sí, yo quisiera Gracias, Cristian. adicionar a esto tan importante que has dicho, que es que también lo ha expresado el querido profesor Carlos Hackanson, quisiera agregar que la interpretación literal, semántica, histórica y pegada al derecho civil debe ser descartada, y debe ser descartada precisamente por la actualidad en la que vivimos,
¿no? No por el momento coyuntural en que vivimos, sino por la actualidad constitucional en que vivimos y que nos da fuerza para decir que no solamente vamos a interpretar la causal de incapacidad moral de forma textual, sino más bien de forma razonable, tratando de trazar un norte hacia lo que es conveniente para el país, ¿no? Yo creo que eso me parece también central y rescato esta idea que nos ha proporcionado el profesor Carlos Hackanson. Muchas gracias, sin antes agradecerle a él. Es un gusto en verdad enorme verlo, querido profesor, y escucharlo también, por supuesto. Muchísimas gracias, Julio, Cristian, a ustedes la invitación. Va bien, larga vida, Contacto Legal, larga vida, Contacto Legal, ¿no? Y quedo muy agradecido y la verdad es muy grato y la verdad muy corto, pero bueno, así como dices el tiempo, Sí. pero muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por todo, encantado. Excelente. No, gracias a ti, Carlos. Y bueno, doctores y doctoras, amigos y amigas, hemos tenido el lujo de tener, como siempre, invitados de primer nivel y hoy no ha sido la excepción. Hemos podido compartir con Carlos Hackanson, quien es un conocido especialista pues, en estos menesteres y que nos ha arrojado luces que son debatibles porque naturalmente el tema viene para largo. Lamentablemente el tiempo, incluso en redes, como decimos, es cruel. Así que tenemos que sujetarnos también ahí a ciertos límites que justamente ha sido parte de la discusión del día de hoy y de la entrevista, por supuesto, con Carlos. Agradecerle una vez más a Carlos. Y bueno, espero que nos acompañen como siempre. Ya saben que estamos para todos ustedes los días viernes a las 6 de la tarde en este espacio que llega gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad Continental y que nos pueden ver por Facebook Live. Así es, y también por Spotify y YouTube nos pueden acompañar. Hemos tenido el gusto de estar con el profesor Carlos Hackanson. Nos vemos la siguiente semana por vía Contacto Legal. Hasta luego, queridos amigos, amigas. Hasta luego, querido profesor. Un fuerte abrazo. Gracias nos vemos todo, pronto. Julio, Cristian, un abrazo grande para ustedes. Un abrazo virtual, pero un abrazo personalmente pronto. Un abrazo, un Gracias. abrazo. Chao. Chao. Hasta luego.